Vamos a ver. Aquí vamos. Permitir. Listo. Ok. Estamos. Muy bien, gracias hermano Néstor. Hermana Doris, bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar el estudio de la palabra. Como decía la invitación, la depravación total del hombre. Un estudio donde vamos a reflexionar sobre la doctrina protestante. Doctrina que tiene prácticamente todas las religiones que surgieron de la protesta y que realmente, como las dos primeras que vimos, representan un peligro tremendo para la salvación de las personas. Vamos a hacer una oración. Le damos la bienvenida a hermana Luz Marina, bienvenida. Gracias, hermanito. ¿Cómo están? Muy bien. Hermano Rogelio, ¿nos puede guiar en la oración? ¿Nos puede ayudar, por favor? ¿Cómo no? Ya. Tengo. Dios y Padre, inclinemos nuestro rostro y dirijámonos a nuestro Rey, Señor, Padre nuestro. Gracias, Padre, por este día de vida, Señor. Gracias por poder estar comunicado con tantos hermanos, Señor, a la distancia, Señor, pero que hay un afecto muy grande entre nosotros, porque sabemos que tú, mientras más creamos en ti, más nos une al ser humano, si no evitamos de esa discordia o esa envidia que tenemos. Por eso te damos gracias, Padre, por todos los hermanos y hermanas que se están conectando, Señor, y que van a gozarse con este sermón o con este estudio que nos va a dar el hermano, porque sabemos que siempre lo tiene bien estudiado para que no solo que no lo podamos entender, sino que lo podamos poner en práctica. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por lo que está sucediendo en el mundo en este momento, pero sabemos que tú tienes el control de todo. Por eso te damos gracias, Padre. Bendecimos al hermano Mario y para que no vaya ni olvidarse ni una coma de todo lo que tiene que decirnos, y también le bendecimos su familia, bendecimos a todos los hermanos que están en contacto, pero también a los que no están en contacto, porque por una u otra causalidad no se han podido conectar, pero yo pienso que de una u otra manera, como quedan los mensajes grabados, pueden escucharlo, y sé que va a ser de gran bendición para todos ellos y para nosotros también. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este día de vida que nos ha permitido estar disfrutando de tus maravillas, y te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final para poder disfrutar también de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermano Rogelio, y bienvenida, hermana Elodia, hermana Mariela. Vamos a dar entonces inicio al estudio. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Ok, como decía la invitación, el protestantismo, la depravación total del hombre. Esta es la tercera lección. Estamos analizando estas doctrinas que no son de Dios, sino doctrinas que son de hombres y que están perturbando y llevando a muchas personas por el camino de la ruina total, pues, la ruina espiritual. Déjeme aquí que tengo un problema, déjame arreglar. Ok, volver a compartir. Ahora sí. Ok. Recordemos, hermanos, que el diablo siempre ha querido confundir
y hacer que aquellas personas que están buscando a Dios, que quieren servir a Dios, porque no todo el mundo quiere servir a Dios, pero aquellas que quieren servir a Dios, pues se confundan, sean engañadas y que finalmente pues pierdan la oportunidad de la salvación. El diablo, Cristo los puso públicamente como mentiroso, engañador, homicida, y hoy en día, gracias a la bondad de Dios, conocemos, entendemos y podemos aprender que el diablo nos acecha y que esa acechanza, su principal objetivo es engañarnos y hacer que desobedezcamos a Dios. Entonces, en función de eso, pues en el cuarto siglo, el diablo, pues a través de sus ministros que se disfrazaban como ministros de luz, logró que la iglesia del Señor pervirtiera el camino y finalmente se convirtiera en la iglesia católica. Y después de la iglesia católica surgieron unas protestas de miembros de la iglesia católica, o sea, sacerdotes católicos que se opusieron a las prácticas que tenía la iglesia católica. Estos sacerdotes se conocen a partir de Martín Lutero y los Wesley y otros que hubo, John Calvino, pues se llegaron a conocer como los reformadores o los que introdujeron la protesta. Y la idea de ellos, hermanos, no fue que ellos restauraron a la iglesia de Cristo a su... cuando digo restaurar la iglesia de Cristo es llevar su grupo, aquellos que se iban a reunir, llevarlos a lo que la palabra nos enseñaba, sino lo que hicieron fue reformar algunas cosas de prácticas católicas, pero otras las mantuvieron. De hecho, establecieron doctrinas que lo que hicieron fue cambiarle el nombre o darle como una pinturita para hacerlas parecer diferentes, pero que finalmente eran lo mismo. Y muchas de estas doctrinas tienen que ver también con el gnosticismo, como vamos a comentar levemente en parte del estudio. Entonces, millones de personas que buscan a Dios hoy en día, pues van por mal camino. Y van por mal camino porque piensan que están siguiendo a Dios, pero realmente han sido engañados y van por un camino de perdición eterna. Entonces, ya anteriormente estudiamos el salvo solo por fe y nos dimos cuenta de que esto era una gran mentira. También estudiamos el que el bautismo nos salva, también es una gran mentira. Y hoy vamos a estudiar la depravación total del hombre, ¿ok? Y relacionado también con el pecado original, que ya venía establecido en la Iglesia Católica y que ellos lo que hicieron fue mantenerlo, aunque dándole otro nombre o algunos conceptos diferentes. La depravación total del hombre y el pecado original. Calvino, junto con un grupo de reformadores protestantes, concluyeron que el hombre es depravado. Sus pensamientos y conductas son inclinados al mal por causa del pecado que mora en su carne y no pueden ninguno cambiar su situación por su propia decisión. O sea, el ser humano, por estar en la carne, por haber tenido o haber heredado el pecado de Adán y Eva, ellos establecen que el ser humano no tiene la capacidad moral, no tiene la capacidad de poder decidir por su propia cuenta cambiar su situación, porque mientras estén en la carne, ellos van a seguir haciendo lo malo. La idea de que la maldad heredada como consecuencia del pecado original es tan profunda que nadie puede, eso es lo que ellos piensan, jamás tomar una buena decisión y realmente no tienen el libre albedrío para cambiar su situación. Entonces, no pueden tomar una decisión de creer la palabra, no pueden tomar por ellos mismos la decisión de amar a Dios y tampoco pueden tomar la decisión de recibir a Cristo ni hacer lo bueno.
Y eso es el significado de la depravación total. Los pecadores, los hombres, todos los hombres son pecadores y por lo tanto no tienen la capacidad de hacer el bien. ¿Ok? Espiritualmente pueden hacer cosas como tener cierta moralidad, llevar una vida más o menos aceptable, pero como tal de que decidan cambiar su vida para agradar a Dios, no lo pueden hacer porque su carne se los impide. ¿Ok? La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, dicen ellos, ojo, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en que se encuentra. O sea, el hombre ama el pecado y ama vivir en el pecado. Es a eso a lo que llamamos depravación total o corrupción radical. ¿Ok? Y este concepto, mis hermanos, lo tienen los protestantes. Póngale el nombre que quiera, evangélicos, bautistas, eh, eh, adventistas, testigos de Jehová. Ellos piensan lo mismo. Piensan lo mismo que ellos adquirieron de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estableció el pecado original. Con el pecado original, la Iglesia lo que hizo fue decir que los niños nacían pecadores, ya eran concebidos en pecado y por lo tanto requerían ser bautizados cuando estaban recién nacidos o con pocos días de nacimiento. Y con el bautismo de niños, pues el pecado original era borrado, era eliminado, pero además se le iba a perdonar todos los pecados que vinieran más adelante. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica ha sido una mala influencia para el mundo, porque la gente toma las cosas de Dios muy a la ligera. Aun cuando obedezcan la voluntad de Dios y se vuelvan cristianos, sin embargo, muchos lo toman a la ligera. Y es porque en el fondo está esas enseñanzas que también los protestantes les dieron otro nombre, que se llama salvos, siempre salvos, que no lo vamos a estudiar hoy, ¿no? Entonces, la doctrina de la depravación total es extremadamente dañina para el correcto entendimiento de la posición del hombre ante Dios y su responsabilidad de cambiar su vida por su propio albedrío. Claro, es muy dañina porque prácticamente deja al hombre sin responsabilidad, sin oportunidad de que él mismo tome la decisión de cambiar. ¿Ok? Esto conlleva a la idea de que el hombre no es responsable de buscar su salvación, sino que es por la voluntad de Dios quien tiene misericordia de algunos y de otros no. Este es el sentido de las doctrinas calvinistas. No depende del hombre, sino depende de Dios. El hombre es corrupto, el hombre es depravado, el hombre es pecador y no tiene manera de cambiar o sea, no puede ni siquiera tomar la decisión de cambiar. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad es de Dios, que de algunos tiene misericordia, aquellos que elige condicionalmente y aquellos que él decide que se van a salvar, y de aquellos que se van a perder, que son la mayoría de la gente, pues Dios decidió que se perdieran. Ese es el trasfondo de la doctrina calvinista. Entonces, todos los hombres son concebidos en pecado y por eso están bajo ira. ¿Okay? Ese es el significado o lo que quiere mostrar la depravación total. Por naturaleza, el hombre es inclinado al mal y en la carne no mora el bien. También esta doctrina establece que todos los hombres están muertos en pecados y esclavos del pecado, que no es mentira. ¿Ok? Pero entendemos que no todos los hombres, porque esto tiene una amplitud para incluyendo a los niños. ¿Ok? Esto incluye a los niños. Son incapaces de buscar la salvación por sí mismos, por tanto no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma. Necesitan la gracia regeneradora del Espíritu Santo. Ese es, si el Espíritu Santo no lo toca a usted, no me toca a mí, no toca a fulano de tal, nunca vamos a cambiar. Pero la palabra no nos enseña eso, la palabra nos enseña todo lo contrario,
que el evangelio es el poder de Dios para salvación y que debemos creer lo que escuchamos. Y cuando creemos lo que escuchamos, empezamos a actuar en función de lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, esta es la doctrina de la depravación total del hombre, o también que era conocida por los católicos y por algunos cristianos del siglo II y del siglo IV como Hipona, Agustín de Hipona, que él en el siglo IV aproximadamente, él decía que existía el pecado original, pero antes de él lo hizo Lyon, ¿ok? También enseñó eso en el siglo II. Entonces, todos los hombres nacen pecadores y están bajo ira. Entonces dice Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ellos dicen que todos los hombres están bajo ira, tomando algunos versículos de la condición en que estaban los hombres antes de obedecer el evangelio. Siempre cuando estudiemos la palabra, recordemos que tenemos que diferenciar a aquel que está hablando, si está hablando en su condición de cuando estaba en el mundo o está hablando en su condición como cristiano, o si está hablando de cristianos o está hablando de las personas del mundo. Ahora, cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia, éramos por naturaleza hijos de ira, porque hacíamos la voluntad de la carne. Pero fíjense que tampoco hace referencia a que éramos así desde nuestro nacimiento. La ira de Dios viene sobre los desobedientes. Un niño no tiene la capacidad de desobedecer lo que es bueno o es malo. No tiene la capacidad de discernir, de determinar, ¿ok?, lo que es bueno y malo. Entonces, la ira de Dios, dice Colosenses 3:6, no viene sobre todos los hombres, sino la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, está poniendo la palabra, está diciendo que aquellos que desobedecen son sobre los cuales viene la ira de Dios. Ahora, ellos agarran estos versículos y le dan la vuelta y lo interpretan de otra manera. Entonces, la otra cosa que ellos argumentan es que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró también el pecado de Adán, entró el pecado en todos los hombres. El pecado pasó a todos los hombres. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, fíjense ustedes, hermanos. Ellos agarran estos versículos y los malinterpretan. Pero aquí, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a analizar el versículo, lo que está diciendo es, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, correcto, porque él pecó y Eva pecó, y por el pecado entró la muerte. Fíjense que aquí no dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no está diciendo que así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí lo que está diciendo que lo que pasó, lo que nosotros realmente heredamos de Adán es la muerte. ¿Por qué? Porque él introdujo la muerte cuando pecó, cuando fue el inicio de la humanidad. Entonces, este versículo no está diciendo que Adán pasó el pecado a nuestros cuerpos, que somos herederos del pecado de nuestros padres, que somos pecadores porque ya cuando fuimos concebidos por nuestros padres, ellos transmitieron nuestro pecado. No, el pecado lo cometió Adán y lo que él transmitió a toda la humanidad fue la muerte. Él introdujo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Pero por qué pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. Todos los hombres han pecado. Usted está hablando de la muerte espiritual. Sin embargo, lo que se introdujo a Adán fue la muerte física también. ¿Ok? Entonces, esa muerte viene de esas acciones que tomó Adán. Entonces, la muerte física, hermanos, ¿fue una herencia o fue algo que viene por causa del pecado de Adán?
Pero la muerte espiritual viene es porque cada uno de nosotros decidimos desobedecer, decidimos pecar. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando aquí dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron. ¿Pero qué muerte está hablando? La muerte espiritual. La muerte sí la heredamos de Adán, pero no el pecado. El verso no dice que el pecado pasó a todos los hombres, porque Adán se lo transmitió a Abel, Caín, de Set, se fue transmitiendo a sus hijos, a su descendencia, hasta que llegamos nosotros y también por herencia de nuestros padres, por algo hereditario o por algo que se transmite por la concesión. Nosotros recibimos el pecado de nuestros padres. No, eso no es lo que enseña. Salmo 51:5 es otro de los versículos que ellos usan mucho. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Cuando ellos leen este versículo, lo primero que piensan es que David está diciendo que él fue formado ya con maldad. Pues. Que cuando el espermatozoide con el óvulo se unió y creó el feto, creó el primer organismo que surge ahí, ya él estaba concebido en maldad. Pues. Pero eso no tiene ninguna lógica. Entonces, todo esto, hermanos, es lo que conlleva esta doctrina perversa de la perversión total del hombre. Aquí lo que está diciendo David, mis hermanos, es que en maldad él ha sido formado, pero ¿por quién? Por la maldad del mundo, por la maldad de sus padres. Sus padres eran pecadores y cuando lo concibieron, pues ellos estaban bajo el pecado, pues, bajo sus acciones pecaminosas. Y lo peor es que la palabra nos dice que esa vana manera de vivir es transmitida a los niños o a los muchachos y ya llega un momento que ellos le empiezan a dar cuenta a Dios. Entonces, he aquí, en maldad he sido formado, pero ¿la maldad de quién? Al referirse en maldad he sido formado, no está hablando de la maldad de la vida engendrada, sino de los padres, quienes sí estaban bajo pecado. ¿Y por qué estaban bajo pecado? La Biblia dice que todos los hombres han pecado, ¿verdad? Y si ya estos eran adultos, ya tenían una edad de darle cuenta a Dios, pues ya estaban ellos bajo pecado. Entonces, la palabra nos muestra, hermanos, que los niños no son pecadores. Dios no imputa pecado a los niños. Para Dios, los niños son merecedores del reino de los cielos. Y solamente en el reino de los cielos puede entrar aquellos que sean puros, sin pecado, limpios. Entonces, pensar que los niños están contaminados ya por el pecado realmente es un error que la palabra no aprueba. Hay ciertos versículos, ciertas porciones de la Biblia que a veces pareciera confundir, pero si lo estudiamos detenidamente y le damos el sentido de acuerdo a todo el contexto bíblico, nos damos cuenta que no es verdad que los niños ya sean depravados. Jesús dijo en su tiempo, Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, Dios es luz. Y esto es algo que también debemos mantener en mente en todo el estudio. Dios es luz. En Dios no hay tinieblas. Dios no tiene comunión con las tinieblas. Dios no tiene comunión con el pecado. Y si los niños de los tales es el reino de los cielos, pues Cristo estaba diciendo que estos niños eran merecedores, dignos de poder estar en ese lugar. ¿Pero por qué? Porque estaban sin pecado, eran limpios, eran sin mancha. ¿Ok? Dios nos hizo recto, hermanos, desde que fuimos concebidos. El estado natural
de un feto y el estado natural de un niño, e inclusive a veces ya cuando están cerca de la preadolescencia es de inocencia. De hecho, si nos vamos al antiguo pacto, vemos que la edad de responsabilidad, de acuerdo al antiguo pacto, eran cuando ya los varones tenían 20 años para arriba, que eran cuando se les ponía en los ejércitos, tenían que salir a batalla, de hecho tenían que enfrentar muchas cosas, pero antes de eso no le daban ninguna responsabilidad. Entonces, Eclesiastés nos enseña, Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ¿qué significa? Que Dios hizo puro, santo al hombre en su concepción, pues. Pero ellos se desvían. Ahora, cuando dice que se desvían, debemos entender que entonces para uno desviarse quiere decir que estaba en un camino correcto, que estaba andando por la senda correcta. Entonces dice, el hombre al nacer es sin pecado e inocente, condición requerida por Dios para ser herederos de estar en el reino de los cielos, que es donde está o donde se disfruta la vida eterna. Calvino, junto con aquellos que creen en el pecado, que el pecado es heredado, no conocen la naturaleza misma del pecado. El pecado no se recibe, mis hermanos, no se hereda. El pecado se comete. El pecado es una acción que va en contra de la voluntad de Dios, de su palabra. El pecado nace cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Pero si Dios nos hizo recto, como dice Eclesiastés 7:29, y ellos buscaron, allá que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, lo que nos está mostrando, mis hermanos, es que hubo un momento en que nosotros estábamos rectos, sin pecado, sin mancha, y a partir de el momento en que empezamos a buscar muchas perversiones, a hacer lo malo, en ese momento nos desviamos. ¿Ok? Entonces, no debemos creer en el hecho de que el hombre es perverso de nacimiento, porque no es cierto. Nosotros, los seres humanos, nacemos con una inocencia, con una pureza. Y vamos a seguir viendo un poquito eso. ¿Por qué? Pues, entonces, el pecado, hermanos, no se recibe ni se hereda. El pecado se comete. Como nos dice el 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y también otra cosa que debemos tomar en cuenta, hermanos, es que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si el hombre no podía obedecer la ley de Dios, ¿por qué dar una ley? ¿Por qué establecer una ley si el hombre no la va a poder cumplir? ¿Por qué predicar el evangelio si ya Dios determinó quiénes se van a salvar? Pero sin embargo, Dios nos pide que le prediquemos el evangelio a toda criatura, porque todos los hombres deben tener la oportunidad de decidir si se salvan o no. Entonces, responsabilizar a Dios es uno de las consecuencias de esta falsa doctrina que establece que el hombre es depravado desde su concepción. ¿Sí? Entonces, los niños no pueden determinar, infringir la ley de Dios porque no la conocen. Aunque nosotros desde pequeños los estemos guiando y les estemos enseñando, sin embargo, ellos no tienen la conciencia de discernir lo bueno de lo malo. Entonces, por su inocencia, su pureza, son sin pecado, sin culpa. ¿Ok? Eso es importante entenderlo, hermanos. Los niños, por su inocencia,
por su pureza, son sin pecado y sin culpa. Porque la ley, hermano, fue introducida por causa del pecado, como nos dice la palabra. Pero antes de que se introduciera la ley, había pecado en el mundo, pero Dios no inculpaba de pecado. ¿Por qué no inculpaba de pecado? Porque el hombre no se le había dicho lo que estaba bien o lo que estaba malo. Cuando a su pueblo de Israel les mostró la ley, cuando a su pueblo Israel les enseñó lo que era el pecado, ya ellos fueron responsables de desobedecer o no desobedecer. Eso nos enseña la palabra. Entonces los niños son sin pecado. Mateo 18, el 2 al 3 dice, llamando Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Será que Cristo estaba diciendo que teníamos que ponernos a jugar con carritos, a jugar con tierra, a andar corriendo por allí? No. Cristo está hablando de la pureza, de la inocencia de los niños. Entonces, lamentablemente, hermanos, casi más de 2.000 millones de personas creen que los niños son pecadores, son depravados por nacimiento, tanto los católicos como los protestantes. Realmente son pocas las religiones que tienen esta doctrina, y nosotros que somos realmente el reino de Cristo, pues nosotros menos podemos aceptar esta enseñanza, que a veces se escucha entre algunos hermanos por falta de estudio, por falta de profundizar en estos temas importantes. Deuteronomio 1:39 nos dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos le heredarán. ¿Por qué los niños sí entraron y por qué los padres no? Porque los niños eran inocentes, no sabían lo que era bueno ni lo que es malo, pero ellos tenían la ley y a ellos se les enseñaba desde pequeño. Entonces, ¿por qué no podía, por qué no castigó a los hijos? Porque los hijos eran inocentes. Los hijos no tenían culpa. ¿Por qué no tenían culpa? Porque para poder nosotros ser responsables de nuestras acciones tenemos que tener la capacidad de discernir, entender y comprender qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, los hijos de los que salieron de Egipto sí entraron a la tierra prometida, porque ellos no hicieron lo malo. Los padres están haciendo lo malo, los padres tentaron a Dios 10 veces, los padres eran contumaces, rebeldes, pero los niños, y aquí dice sus hijos, sí entraron porque ellos no tenían la capacidad de discernir lo bueno ni lo malo. Eran inocentes. ¿Se acuerdan cuando hicieron Adán y Eva? Ellos no sabían, no podían distinguir lo bueno de lo malo. Ellos eran inocentes, puros. Pero cuando pecaron, pues aprendieron lo que era bueno y malo. Entonces, este ejemplo, los que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida, pero sus hijos sí. La razón, los pecadores eran los padres, mas los niños eran inocentes. ¿Ok? Los niños, hermanos, no son considerados responsables ante Dios por sus acciones. Dios no responsabiliza a los niños y los inculpa de pecado por sus acciones. Y a veces vemos los niños que va y le quita uno al otro, roba, hay niños que son mentirosos, hay niños, pero no saben discernir lo bueno de lo malo, a pesar de que los padres les dicen no mientas, no digas esto, no tome lo que no es tuyo, pero no saben discernirlo. Por eso para Dios son inocentes. ¿Ok? No son depravados, son inocentes ante los ojos de Dios. Cuando los hombres tienen ya la capacidad de decidir, son responsables ante Dios. En ese momento, cuando ya ellos pueden, cuando ya ellos disciernen y dicen, debo hacer esto, pero no lo quiero hacer, voy a hacer aquello que es lo que quiero. Entonces son responsables ante Dios.
pueden entender y decidir conscientemente lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Dios exige responsabilidades sobre aquellos que ya han madurado o han llegado a una edad que pueden decidir entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, hablando de una profecía sobre Jesús, que la vamos a leer más adelante, pues habla de que el niño tenía que desechar lo malo y escoger lo bueno. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo. Y fíjense que aquí viene una palabra importante, siendo entendidas, comprendidas. O sea, se podía analizar, se podía discernir, se podía entender. ¿Por medio de qué? Por medio de las cosas que habían sido hechas. Siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto de acuerdo a la creación de Dios. No era que Dios le estaba pidiendo más de lo que no sabían, sino que Dios le estaba pidiendo lo que ellos podían evaluar y ver con sus ojos. En este caso que está hablando, siendo entendidas por las cosas hechas. En Isaías 7, del 14 al 16 dice, hablando del Señor Jesús, una profecía sobre él dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel. ¿Hasta cuándo comerá mantequilla y miel? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el niño tuvo un tiempo, ¿verdad?, en que no sabía desechar lo malo y escoger lo bueno. Y eso lo hace inocente ante Dios. No es que es un perverso, no es que ya está corrompido, es inocente. 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, hay una edad de la inocencia, hermano. Y esta se acaba cuando tiene la capacidad intelectual, el joven, de decidir lo bueno de lo malo. Cuando tiene la suficiente edad para comprender y desarrollar su conciencia. Que ya la conciencia empieza a advertirnos, a decirnos, estar conscientes de sus actos. Algo que no han desarrollado plenamente los niños. Entonces, decir que el hombre nace depravado es una mentira tremenda. Y la Biblia no apoya esta enseñanza. La otra cosa que dicen, que una vez que ya los hombres son depravados por naturaleza, entonces por naturaleza el hombre es inclinado al mal y en la carne no mora el bien. Y bueno, toman algunos versículos del libro de Romanos, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 7, para tratar de fundamentar y apoyar su doctrina. Uno de los favoritos de ellos es Romanos 3, del 10 al 12, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Ok? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Claro, cuando nosotros leemos esto y lo sacamos fuera de contexto, cuando no le damos el sentido que tiene la misma palabra, el mismo versículo, pues podemos llegar a la conclusión que ellos, que no hay ningún hombre bueno. No lo ha habido. Pero aquí dice que todos se desviaron. El que se desvía es porque iba por un buen camino. Quiere decir que antes de que se desviara, hubieron hombres que andaban por buen camino. En su edad infantil, posiblemente fue en su edad infantil. Entonces, el que se desvía es porque iba por buen camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su edad infantil, los hombres ante Dios no eran perversos, sino santos.
eran inocentes, perdón. Y en algún momento se desviaron, cambió de dirección, de rumbo. Entonces, ciertamente dice eso, que no hay quien haga lo bueno. Pero no dice que los hombres no tengan la capacidad de obedecer a Dios por su propia decisión. Y tampoco dice que tengan que no tengan la capacidad de cambiar su condición pecaminosa. Lo que hicieron es que Dios los hizo buenos, Dios los hizo rectos, como ya hemos leído, pero ellos se desviaron. ¿En qué momento se desvían? En el momento en que ya tienen conciencia y empiezan a hacer lo malo. ¿Ok? Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Si yo leo solamente este versículo, digo, sí es verdad, todos los hombres son depravados desde su nacimiento. Pero más adelante nos dice el mismo Génesis, en 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su concepción. No dice eso, desde su juventud. Entonces, el hombre no es perverso por nacimiento. El hombre es perverso porque aprende la vana manera de vivir del mundo y especialmente de sus padres. Entonces, si el niño es inocente, si el niño no tiene pecado delante de Dios, en algún momento empieza a hacerse responsable. ¿Y es por qué? Porque decide hacer lo malo sabiendo que no está bien, entendiendo que ya debe hacer las cosas como Dios pide. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este es un versículo que también les encanta a ellos porque dice, bueno, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces dice, sí, automáticamente, todos los hombres son pecadores por causa de Adán. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el pensamiento de ellos? Que como Adán pecó de una manera universal, pues el pecado pasó a todos los hombres. Pero tenemos un problema acá con este versículo, porque si esa es la manera correcta de interpretarlo, entonces la segunda parte deberíamos interpretarla igual. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos juntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si por la desobediencia de uno, todos los hombres se hicieron pecadores de una vez por herencia, entonces también por la obediencia de uno, todos los hombres deben convertirse en justos por causa de Cristo. Y no es así. El hombre que decide pecar lo hace por su propio albedrío y el hombre que decide obedecer y entrar en la justicia de Dios lo hace por su propio albedrío. Hermanos, esto tiene algo de fundamentos en el gnosticismo, ¿no? Que ya estaba en el primer siglo. El gnosticismo existía antes de la iglesia, sí, existía un poco antes de la iglesia y tenía que ver con algo de filosofía, filosofía griega, con algunas tendencias orientales, pero después la historia dice que lo que ellos llaman que apareció el gnosticismo cristiano, que no es ningún cristiano. Pero ¿por qué le llaman cristiano? Porque algunos cristianos arroparon el gnosticismo. Por eso Juan advierte que aquel que no declara que Cristo vino en carne, pues no es de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gnosticismo habla de que en la carne no mora el bien, sino el pecado. Y si en la carne no mora el bien, de ninguna manera Cristo pudo haber sido hombre. De ninguna manera Cristo pudo haber venido en la carne. Entonces, si no, entonces Cristo también fue corrupto como la mayoría de la humanidad porque él estaba en la carne. Entonces ahí viene esa enseñanza. Entonces los gnósticos
aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. ¿Ok? Ellos dividen cuerpo, carne con espíritu. El cuerpo, la carne es mala, el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que haga el cuerpo, o sea, fornicar, adulterar, robar, matar, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, o sea, no tiene culpa. ¿Por qué no tiene culpa? Porque la carne es corrupta y lo lleva a eso y no hay manera de evitarlo. Y vamos viendo el mismo concepto que ellos desarrollaron hace 2000 años atrás o 1900 años atrás, pero que hoy lo vemos en el protestantismo. Entonces, incluso el pecado más grande no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. O sea, el espíritu es salvo, pero la carne no. La carne puede estar haciendo lo malo, puede estar pecando, pero el espíritu es salvo porque el espíritu pertenece al reino de los cielos. ¿Okay? Otra cosa que dice, el mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. Por esa razón no podía existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esto conlleva que el hombre no puede por sí mismo tomar la decisión de cambiar, de transformarse, de obedecer a Dios. El hombre necesita una operación milagrosa del Espíritu Santo para que pueda empezar a caminar en el camino del Señor. Pero esto no va con lo que enseña la palabra, pues le enseña que Dios da como responsable al hombre y lo da como responsable de que escoja la vida o la muerte, salvarse o perderse. Siendo la materia el anclaje y el origen del mal, no es concebible para ellos que Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez. No había manera, puesto que la materia es contaminadora. ¿Ok? Entonces de ahí vienen varias teorías que ya han desarrollado, que Cristo no vino en un cuerpo real, sino en un cuerpo aparente, y bueno, bla, 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 y cualquier cantidad de doctrinas falsas que ellos tienen. Y precisamente los protestantes tienen un problema con la doctrina de que la perversión total del hombre. Y eso tiene que ver con la santidad de Cristo. Ya lo comentaremos al final un poco. Romanos 7, del 14 y 18, que es otro versículo, y ahí del 18 para abajo, también es muy utilizado por ellos. Pablo está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, fíjense, Pablo está hablando de su condición como judío que tenía antes de ser cristiano. Porque en el capítulo 8 dice que ya hemos sido los que andamos según el Espíritu, ya no pertenecemos o ya no somos influenciados por la carne. La carne está ahí luchando, pero se supone que nosotros, ese viejo hombre, tenemos que haberlo sacrificado, tenemos que mantenerlo ahí amarrado, oculto. Sin embargo, muchos agarran para decir esto, que aquí, pues que Pablo está diciendo que él no podía controlar su pecado, que en la carne de él lo que había era maldad. Claro, los que estaban bajo la ley no podían perfeccionarse, porque la ley no perfeccionaba. La ley lo que hacía era mostrar el pecado. La ley de Cristo sí nos perfecciona. Entonces él está hablando de su condición cuando estaba bajo la ley, y en esa condición, pues los que eran judíos, pues no podían, por la misma ley de Moisés, poder combatir el pecado como tal. Por eso lo único que se podía hacer era hacer memoria cada año de los pecados y hacer los sacrificios de unos animales para que Dios aplacara su molestia y no tomara en cuenta los pecados que ellos cometían. Entonces,
el punto es que lo que está diciendo Pablo acá no está diciendo que en sí que el hombre es perverso. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos una lucha contra la carne. Evidentemente la carne trata de llevarnos a nosotros a que sea satisfecha, pero nosotros debemos oponernos a la carne como enseña y como nos muestra la palabra de Dios. Entonces, la depravación heredada del hombre, como enseñan ellos, el pecado original, quita la responsabilidad sobre el hombre y la coloca sobre Dios. Ese es el problema. Según ellos, somos pecadores no porque queremos, sino porque nacimos así y además lo seguimos siendo durante toda nuestra vida adulta. Y eso es un gran error. La conclusión a que lleva esta falsa doctrina es que el libre albedrío del hombre no lo puede ayudar a decidir abandonar el pecado, primero. Segundo, ninguna persona no regenerada espiritualmente, milagrosamente por el Espíritu Santo, puede hacer el bien. Para poder obedecer es necesario la intervención milagrosa de Dios. Pero ¿de qué manera? Ya el Evangelio ya no es el poder de Dios de salvación para ellos, para lo que dicen esta doctrina. ¿Por qué? Porque el poder de Dios para salvación ayuda, influye en aquel que quiere obedecer. ¿Ok? Pero ellos dicen que aquel que obedece es porque Dios lo interviene milagrosamente. Entonces Dios determina quién quiere que se salve y quién no. Y entonces aquí ponemos a Dios como un Dios que no es justo. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, o sea, aquel que comete pecado, no es todos los hombres, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decisión de cada hombre pecar o no hacerlo, obedecer a Dios o no hacerlo. En esto consiste la gran lucha de Dios contra el pecado. Por ello envió a su Hijo a rescatarnos del pecado. Voluntariamente, quien desea salvarse y vivir para Dios, abandona la práctica del pecado y deja de satisfacer los deseos de la carne que son contrarios a Dios. La carne desea servir al pecado, pero con nuestra mente, con nuestra decisión, con nuestra capacidad de ser transformado en la palabra, el espíritu que Dios nos ha dado, nosotros decidimos servir a Dios. Sometemos a la carne y sus deseos, y si se puede hacer esto, implica que no es cierto que somos totalmente depravados. Pablo ponía su cuerpo en servidumbre, pero no era por una operación milagrosa de Dios, y nosotros también debemos hacer lo mismo. 1 Corintios 9, 26, 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Que todos los hombres son corruptos. Sí, todos han pecado, pero no quiere decir que el hombre no pueda cambiar su situación. Esa es la enseñanza que tienen ellos. Entonces, ya se nos fue el tiempo. De otro versículo, Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Entonces, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, tenemos que tener la capacidad de decidir. ¿Ok? Nos dice Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dado un espíritu. Dios ha puesto espíritu en nosotros cuando fuimos formados. Ahora, ¿será que Dios hizo un espíritu malo? ¿Que hizo un espíritu pervertido? ¿Que hizo un espíritu ya que viene contaminado por el pecado? ¿Será que cuando nosotros nacemos ya venimos mal? No, lo que Dios ha formado es perfecto. Por eso los niños, los recién nacidos, son puros y santos para Dios. Para concluir, hermano, hemos estudiado 2 puntos doctrinales muy errados que trastornan la fe de aquellos que quieren seguir a Dios. ¿Ok? Es decisión de cada persona si obedece o no. No es de Dios determinar quién obedece y quién no obedece. No nacemos pecadores. Nos convertimos en pecadores por nuestras acciones. Aunque nuestros deseos carnales nos impulsan a hacer lo malo,
podemos decidir vivir según el Espíritu y no pecar. Su doctrina tiene una gran contradicción bíblica. ¿Cuál es? María transmitió el pecado original a Jesús. ¿Ok? Entonces, si fue así, por lo tanto, entonces Jesús también nació en una condición depravada. Por más que traten de adornar esta mentira, seguirá siendo una mentira, porque la Biblia nos enseña que Cristo nunca fue depravado. Solamente la existencia de Cristo y su condición divina y el hecho de que fue sin pecado demuestra que su doctrina es totalmente falsa. Hermanos, gracias por la compañía. Espero que este estudio, que se me alargó un poco, les pueda servir. Y vamos a pedir una oración. Hermano Cirilo Palomo, por favor, ¿nos puede ayudar con la oración, hermano? Era nuestro hermano por allí. Hermano Cirilo. No. Vamos a pedirle a nuestro hermano entonces, David Fuente, por favor, ¿nos puede ayudar con la oración? Amén, hermano, oremos. Ok. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, que nos ayuda, Señor, a perfeccionar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, siempre a considerar tu palabra, que alumbra nuestro camino, que nos guía, Señor, a la verdad, a la santidad, aparta del pecado. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos un Salvador amado. Y damos gracias, Señor, porque los hermanos mayores nos enseñan estas cosas, porque las estudian para corregirnos, para incluirnos en justicia y en verdad. Acompáñanos, Señor, en el resto de lo que queda del día. Gracias, Señor, por ser bueno, por ser paciente, por ser misericordioso. Gracias, Señor, porque nos diste el Salvador, el amado, nuestro Señor Salvador, Jesucristo. Agradecemos, Señor, que tenemos tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender las cosas que son tuyas relacionadas con. Y te damos gracias por tu palabra, que es buena, que nos guía. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos, Señor, y damos gracias, no olvidándonos de los enfermos, rogando por ellos, para que tú ya estemos. En el nombre de tu oración. Amén. Hermano David, muchas gracias por la oración. Está un poco entrecortado, pero creo que la entendimos, ¿no? Bien, hermano Néstor, ¿tiene algo que compartir con nosotros allí en Facebook, por favor? Ok. Ahí sí, ya. Sí, tuvimos aquí unas visitas en Facebook. Tuvo el hermano John Nilson Rivero, la hermana Doris Iris Rodríguez de Cuba, Julia Florencia Navarro, Eleazar Sánchez, Vanessa Vegaraya, Erinelsa Velázquez, Carmelo Velázquez, Luis Palacios y Abel González. Todos ellos estuvieron escuchando. Para mi gusto, esta es una lección muy, muy buena, muy esencial, necesaria para que los cristianos la dominemos. Hay mucha falsa doctrina sembrada en el mundo. Entonces hay que tener el conocimiento para poder derribar todo ese tipo de doctrinas que hacen tanto daño al alma. Así que queremos decirle que la pueden volver a escuchar aquí en este mismo canal de Facebook o también el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. El canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Y ahí pueden suscribirse, dejar sus mensajes, sus saludos y sus opiniones acerca del tema que ha sido predicado hoy día y de más de 700 que hay ahí también que pueden disfrutar y gozar de ellos. Vamos a ver si hay algún mensaje aquí. Si hay un mensaje del hermano John Nilson Rivero que dice: bendiciones, mis estimados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Eso es el único mensaje que tenemos por hoy día aquí, ¿ya? Y
Y eso sería, mi hermano. Muy bien. Gracias, hermano Néstor, y gracias a los hermanos por su visita en Facebook, por sus comentarios y también a nuestros hermanos aquí en Zoom. Pues, hermanos, nos gustaría escuchar sus comentarios, preguntas, dudas, pues son bienvenidos. Hermano, está muy bien abordado el tema. Yo creo que no hay más vuelta que darle. ¿Ya? Está muy bien abordado. Lo conozco el tema también bastante bien. De manera que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es darle más vuelta, o sea, volver a revisarlo, volver a analizarlo. ¿Para qué? Para que cuando nos toque a nosotros enfrentar a alguien que tenga estas doctrinas como la del gnosticismo, porque los gnósticos solamente buscan darle rienda suelta a las pasiones carnales. Por eso dicen eso que hablan que el espíritu es una cosa y la carne es otra y todo ese tipo de cosas. Entonces, y que no afecta lo que uno haga en la carne, no afecta lo que es la relación con Dios en el espíritu. Entonces yo creo que tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estudiar, tenemos que tomar el tema otra vez, volver a escucharlo, a analizarlo, volver a tomar los textos bíblicos, qué sé yo, para que podamos estar preparados para el momento en que alguien, como dice Pedro, demande razón de nuestra esperanza. Eso, mi hermano. Muy bien, gracias, hermano Néstor. Bueno, hermanos, si no quieren comentar o ya no está claro todo el tema, pues vamos a despedirnos. Que Dios les bendiga en este día, tengan una tarde de descanso y una maravillosa semana, que puedan pues salir adelante y que Dios los bendiga grandemente. Amén. Gracias por acompañarnos. Mario, Dios los bendiga a todos los hermanos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta hermana luego. Marina, Dios le bendiga, hermana. hermana Amén, Beatriz, hermanito. hermano Luis, Gracias, hermano Mario. Muchas hermano gracias, David, hermanos. Muchas hermana gracias, hermano Mariela. Mario. De nada, mi hermana. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes a todos los hermanos. Buenas noches para allá, para Inglaterra. Saludos a todos, Muchas gracias, hermano. hermano Mario. Feliz noche. Hermano Jorge, Dios le hermana bendiga. Marta. Dios le bendiga.